El reloj está corriendo. Porque aquí la apuesta del presidente Maduro es, ¿sabe qué? En las próximas 72 horas, como yo rompo relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos, su personal tiene que salir de Venezuela. Y ya estamos casi en la mitad, en el meridiano del ultimátum para esa salida. El escenario es el siguiente. Maduro ordenó ayer el regreso de los agentes consulares desde Estados Unidos a Venezuela. Por lo tanto, las oficinas consulares van a quedar vacías, desocupadas. ¿Quién va a atender el caso de los venezolanos que requieran un documento, que requieran un certificado de nacimiento, un pasaporte? Bueno, si se vienen los agentes consulares, nadie. Los venezolanos en Estados Unidos quedan varados. Absolutamente varados. Pero lo político aquí es lo siguiente. ¿Qué va a ocurrir en la delegación diplomática de los Estados Unidos cuando venza el plazo de las 72 horas? ¿Puede Maduro hacer un acto de fuerza y decir, ¿sabe qué más? Como no se quisieron ir por las buenas y yo les di hasta el día de hoy el plazo de las 72 horas y usted no se va, los saco a la fuerza, los inmovilizo alrededor? No, es una decisión compleja. Sí. En términos diplomáticos, ¿qué es lo que significa cuando un gobierno le da un ultimátum a otro? Le dice, señor, usted tiene 72 horas. Lo que le está diciendo es que en ese plazo usted tiene que sacar el personal diplomático, porque desde la hora 73 no lo reconoce como tal. Claro. No lo reconoce como tal. Y al no reconocerlo como tal, no está protegido por la Convención de Viena. Y esto es muy importante, porque le quita la protección que lo acobija, porque las relaciones diplomáticas y consulares entre los estados está cobijado en este instrumento que se llama la Convención de Viena, que le da toda la protección diplomática para respetar que en donde funcionan las oficinas y las residencias sea territorio del país allí, la calidad de lo que significa la protección a sus diplomáticos. Eso lo establece la Convención de Viena. Llega el domingo. Llega el domingo. Ya. Mira, Llega el domingo. Mira, Libardo, te quiero mostrar una gráfica que tiene que ver con los países que apoyan hoy día a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y quienes siguen reconociendo a Nicolás Maduro como el presidente. Mira, vamos aquí, primero tenemos a Guaidó. Canadá, Estados Unidos, que fueron los primeros en darle el apoyo a Guaidó. Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Argentina y Chile. Ahí estábamos viendo, o sea, prácticamente todo Latinoamérica, salvo Bolivia y bueno, también Cuba, que sabemos que no... y México. Nicaragua, El Salvador y Uruguay. Y Uruguay. Bueno, y ahora países que apoyan a Maduro. Tenemos Rusia, tenemos China, tenemos Turquía, tenemos Cuba, México, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Uruguay. Entonces, en el fondo, la torta está súper repartida, porque tenemos, si bien casi toda Latinoamérica apoya a Guaidó, pero grandes potencias siguen apoyando a Maduro. Entonces, el mundo está súper dividido. ¿Es eso peligroso? O lo vemos de otra manera. No será el momento de la gran oportunidad política para que toda la comunidad internacional impulse un verdadero diálogo serio, sereno, responsable, que termine en algo. Lo que pasa es que los diálogos anteriores no han terminado en ninguna parte, no han conducido, se han entablado muchas mesas. Yo lo veo más como una amenaza, es como una gran oportunidad que estas naciones tomen un mensaje que me imagino lo puede liderar las propias Naciones Unidas y le diga a las dos partes, porque podría ser uno que este es el reflejo de lo que ocurre en Venezuela, porque tampoco nos interesa, o tampoco al mundo le puede interesar en un futuro que Venezuela siga dividido entre los maduristas y los no maduristas, porque esas divisiones se extienden en el tiempo. Entonces, a mí me parece que aquí hay una enorme oportunidad, yo lo veo como una oportunidad, pero una oportunidad en donde tienen que concurrir los actores con dos cosas: claridad del objetivo y responsabilidad de cumplir ese objetivo. Me explico. Si nosotros decimos, ¿cómo se resolvemos la situación de Venezuela? A tiros, no. A tiros, definitivamente a tiros y disparos y cañones y esas cosas, no. Entonces, vayamos a la variable política y diplomática. Y busquemos a través de la diplomacia una alternativa que permita, aquí hay muchas instancias. Mire, Eduardo, está el referéndum.
Sí. Está un plebiscito, está volver a convocar las elecciones, están los acuerdos. Es decir, yo podría enumerar un listado enorme de alternativas para descomprimir la situación política en Venezuela. Pero hoy, unos y otros, y unos más que otros, tendrán que ir con muy buena voluntad y alguien creíble que lidere el proceso de transición. Aquel que se imagine que Venezuela hay que meterlo en una guerra que se maten todos contra todos, eso no es posible, no es óptimo y ojalá no deseable. Aquí lo deseable, lo absolutamente deseable es, ¿sabe qué? Pongamos la inteligencia a esto. La política es el arte de buscarle salidas a esto. Y estamos hablando de soluciones y salidas militares. Pero no podemos, Germán. Es que no podemos buscarle. No, es que esto no es un tema de guerra. Sería lo peor. Pero aquí las voluntades existen de un puro lado. Ese es el problema. Bueno, es que el mapa le está diciendo. Existen las voluntades, claro, el mapa está de Guaidó, que ayer habló de una entrevista por Skype. No se sabe dónde está. Era un muro blanco. No se reveló en qué lugar dio la entrevista, pero habló con una periodista muy. Patricia de Univisión, ¿no? Sí, ella estuvo mucho tiempo en CNN, ¿se acuerdan? Claro, sí. El rostro principal de las noticias. Sí. Entonces, ayer que estuvo todo el día desaparecido, él dio luces de qué iba a hacer. Ofreció o no descartó una amnistía para Maduro, con tal de que él, en definitiva, como que entregue el poder. Pero aquí el que no quiere, y el que no quiere ceder, y el que además controla el ejército, el Supremo, controla el comité eleccionario también. O sea, si queremos hacer elecciones y están controladas por Maduro, mejor cerremos la puerta por fuera porque van a estar arregladas nuevamente. Entonces, por eso decimos, el miércoles hubo un acontecimiento relevante para Venezuela. ¿Cuál fue? Que algo que no estaba ocurriendo en los últimos 2 años, emergió con mucha fuerza, es una oposición liderada por uno, y no dispersa y no dividida como tantas veces otras pasó. Entonces, Guaidó, que diputado con fuerza aparece de la noche a la mañana, convertido en un personaje nacional el 23, pero ayer ya era un personaje global. Ya era Guaidó un personaje global. Sí. Con esa musculatura, con lo que la gente le dijo en la calle, con lo que está diciendo la comunidad internacional, unos a favor de Maduro, otros a favor de Guaidó. Creo que aquí hay una gran ventana, y yo no veo ni siquiera una rendija, es una gran ventana para que el mundo, por fin el mundo, apoye y apalanque un proceso que le busque una resolución pacífica y política a la cosa. Porque estamos diciendo, ¿sabe qué? Entonces, movamos el ejército. Dígale al ejército que destrabe la cosa. Sí, los militares aquí pueden jugar un rol activo, en el sentido de decirle, ¿sabe qué? Nosotros, como institución castrense y armada, queremos una solución distinta. Y obligan, hablo de obligar, y obligan a un cambio de escenario, en donde ellos no son parte del problema, sino parte de la solución. Pero bueno, ayer pasó todo lo contrario, porque le dieron un respaldo unánime en la cúpula militar, sí, claro, a Maduro. Y el Tribunal Supremo de Justicia también. Claro, sí. Y respecto de este ultimátum que da Maduro de 72 horas, esas 72 horas se acaban el domingo. Él dijo, sí, si el domingo... Hasta el domingo permanecen acá, váyanse antes del domingo. Si no se va el cuerpo diplomático de Estados Unidos que está en la embajada de Caracas, ¿qué podría hacer más aún Maduro? Y bien, ¿qué podría hacer Trump? Bien, el escenario de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas. Está ahí la misión, la sede de embajada. Va a preguntar Maduro, ¿se fueron los señores? Va a llamar a inmigración, ¿se fueron los señores? El ministro consejero, el primer secretario, el segundo secretario, la gente de la DEA, la gente de la CIA, la gente del FBI, ¿se fueron o no se fueron? No, están aquí. Están aquí. Ah, no se han ido. ¿Y el plazo? No, ya el plazo llegó. ¿Lo podría expulsar? Puede ordenar una orden de expulsión. Pero para eso tendría que entrar a la embajada. Pero ¿cómo lo materializamos? Claro, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo lo materializamos? Complicado, entonces, puede ir un motorizado a propósito de esto y decir, oiga, señor de la embajada, ábreme la puerta porque ustedes los voy a expulsar. No porque ese territorio es de los Estados Unidos, o como si fuera la embajada de Chile, es territorio chileno. Claro. No pueden. Pero sí pueden hacer una medida. A ver. Que es colocar efectivos militares en torno a la embajada, que es lo que yo creo que puede ocurrir. ¿Eso como sitiaron la embajada? Sí, pues. Complicado con la reacción. Sí, pues. Pero espérate, ¿y eso podría durar? Y sitiar significa rodearlos, cortar el agua, cortar el gas, cortar la luz. Todo. O sea, dejarlos en la Edad Media. Sí. Hasta que salgan. Hasta que salgan. Y una vez que salgan, tomarlos y expulsarlos. Si es que salen.
Si es que salen, Si es claro. que salen. El problema es cómo reacciona el Eso. gobierno norteamericano. Ese es el tema. No, es que estamos a un domingo que no sabemos qué es lo que es el hecho político más importante. Por eso es bueno que lo conversemos acá. Porque lo que puede ocurrir este próximo domingo, para no ser alarmista, sino coloquémoslo en perspectiva, que es para entender lo siguiente, Connie. El presidente Maduro, cuando en su momento toma la decisión y de fijar un horario y un tiempo, él tiene que haber calculado todos los escenarios posibles. Claro. Todos los escenarios posibles, que se van, que no se van, que le hacen caso, que no le hacen caso. Porque eso es un mandatario. Cuando uno dice que un mandatario, cuando toma decisiones o acciones, es porque contempla las reacciones que cada una de sus decisiones y de sus actos pueden ocasionar. Sí. Por eso es tan importante los asesores y los consultores. Porque puede decir, ¿sabe qué? Una persona, yo voy a hacer tal. Pues un asesor, espérese que nos puede ocurrir esto y esto y otro para templar la decisión política. Ya, pero tú hablas de asesores. Yo tengo dos preguntas. Uno, claro, estamos hablando de asesores, pero nosotros sabemos cómo es Nicolás Maduro y cómo también es Donald Trump. O sea, de asesores, al final, terminan haciendo lo que ellos quieren. Entonces, una fuerte provocación de Nicolás Maduro, por ejemplo, blindar todas las embajadas con los militares, casi que cortarle el suministro eléctrico, el agua. Sería una provocación para Trump que también lo podría hacer. O el argumento que necesita. Claro, y que lo haría reaccionar también. Entonces, en el fondo, esto quizás a partir del domingo puede empezar a tener una escalada que se puede convertir en algo que deja de ser Venezuela, sino que pasa a ser algo mucho más grande, ¿o no? Pues claro, porque depende de cuál sea el plan que tiene Maduro respecto a una decisión que le comunicó al mundo. Sí. Él que le comunicó al mundo, rompo relaciones políticas, más o menos dijo así, rompo relaciones políticas y diplomáticas, ¿no? Y 72 horas. Bueno, en ese contexto, llega el domingo, tan rotas las relaciones por parte de Maduro. Sí. El punto que puede ser no tan conflictivo, miren, ahora bajemos la pelota, es lo siguiente. Que Maduro dijo, no, el señor puede enojarse, puede hacer todo lo que quiera, puede romper relaciones, porque el presidente que yo reconozco, Juan Guaidó, me dice que no se vayan los diplomáticos. Por lo tanto, yo le voy a hacer caso a lo que me diga Juan Guaidó, que me dijo, quedémonos todos los funcionarios diplomáticos. La diferencia entre una y otra está en que Maduro tiene la capacidad de articular sistemas con policía, con servicios de seguridad, que Guaidó no tiene. Claro. ¿Qué significa lo uno y lo otro? Y ahí vamos a este escenario. Porque Guaidó le dice, quédese, pero no tiene Guaidó no tiene como presidente interino de Venezuela, que la Asamblea Nacional lo colocó en ese puesto, no tiene la musculatura para cumplir ese propósito que anunció de que se puedan quedar y garantizar que se queden. El otro caballero, don Nicolás Maduro, tiene el uso de la fuerza, el apoyo de los militares, el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana, que es una diferencia. Por eso, cuando hablamos de dos presidentes, estamos hablando de uno que tiene un poder real, que es Maduro, y otro que tiene un poder político, y si se quiere un poco moral, Entonces, esos dos poderes van a chocar este domingo. Ahora, yo creo... Van a chocar este domingo. Eso es lo importante. Estos dos poderes van a chocar. Yo tengo una pregunta para Libardo. Yo el que veo más decidido acá es a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque creo que ha ido preparando el escenario para este día domingo. Él ya dijo que se trae a todo su personal consular y diplomático de Estados Unidos de vuelta a Venezuela. Para evitar una represalia. Para que Estados Unidos sí se quede sin llave de negociación si es que él le hace algo a la Embajada de Estados Unidos en Caracas. ¿No creen ustedes que le ha ido preparando el camino rápidamente desde que Guaidó asume? Ha ido preparando el camino rápidamente para poner a Estados Unidos contra la pared y dejarlo atado de mano. Yo creo que la respuesta está en lo que decía Libardo, en el sentido de que todas las decisiones que toma el mandatario, en este caso Maduro, son pensadas y son analizadas por sus asesores. Y están ya viendo las consecuencias que va a tener por parte de Estados Unidos, que son complejas. Porque si del minuto en que, como dices tú, Maduro puede sitiar una embajada porque tiene el elemento militar y policial a su favor, que yo creo que en este minuto la situación política es gravitante para Maduro en cuanto a mantenerse en su puesto, porque el día en que se retire ese elemento militar y policial de apoyo, Maduro queda solo prácticamente, y eso se transformaría y cambiaría el pandero, me da la impresión. Ahora, hay un no presente tan igual, pero es bueno volverlo a sacar acá. ¿Cuál? Cuando se provocó la invasión de Estados Unidos a Panamá, en la búsqueda de Noriega,
Noriega, que corrió por toda la... que le había dicho, los espero aquí para boxearlos y para enfrentarnos y todas estas cosas, cuando llegaron los 20.000 efectivos de los Estados Unidos. No llegaron, estaban ahí, pasaron del canal de Panamá, movieron una pata para el otro lado y estaban ya... Noriega se asiló en la Nunciatura Apostólica, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y Estados Unidos lo quería tomar para llevárselo a los Estados Unidos y juzgarlo, como en efecto lo hizo, y condenarlo por varios delitos. El nuncio al comienzo recibe a Noriega en la embajada de la Nunciatura Apostólica. ¿Y qué hace Estados Unidos? Coloca parlantes, le mete una presión que se llama una presión psicológica, coloca música, coloca todo durante las 24 horas. Conclusión, creo que 5 o 4 días después, la Nunciatura decide, ¿sabe qué? ¿Quieren a Noriega? Ahí está Noriega, lo entrega. Bien, creo que la cosa es solamente para ver cómo se manejan distintas situaciones de esto. Pero el domingo van a chocar aquí el poder político-moral que tiene Guaidó, sí, y el poder real que tiene Maduro. Y esa es la gran diferencia. Pero por supuesto... Esa es la gran diferencia. La simetría de poder. Uno tiene la simetría, el poder de la palabra, Guaidó, y el otro tiene el poder militar y policial. Esos son dos asimetrías de poder. Pero, Libardo, mi duda es, si nosotros sabemos que toda la guerra del Medio Oriente finalmente tiene una razón de ser, que tiene que ver petróleo, ¿verdad? ¿Por qué no se puede convertir, siendo que Venezuela es similar? Venezuela también tiene petróleo. Entonces, ¿por qué esto no se puede terminar convirtiendo, lamentablemente, en lo que ha pasado en Medio Oriente? Que excusas hay miles. En otro Irak. En otro Irak. Claro, y nos vamos a los intereses de otros países. Excusas hay miles, pero finalmente tienen lo mismo. Tienen petróleo, que es lo que las grandes potencias al final se están peleando. ¿Cuánto petróleo le compra Estados Unidos a Venezuela? Ahora, ¿cuánto petróleo está fluyendo ahora? Claro. Ayer nos dijiste 700.000 barriles al día. 740.000 barriles diarios. 40.000 barriles. Eso es lo que Estados Unidos le compra a Venezuela. La pregunta es, de aquí a las 72 horas, suponte que llegamos a un escenario complejo, en donde espero que no vaya a haber ningún incidente, ojalá que no haya ni venezolanos ni nadie. Pero como estamos analizando escenarios, y esa es nuestra tarea, intentar anticipar qué es lo que puede ocurrir, que si Maduro mueve una tecla inadecuada, como por ejemplo, ¿por qué no mueve la tecla más importante, que es el acceso al petróleo? El petróleo, cortarle el petróleo. Entonces me diría, oiga, pero ¿cómo me va a decir que le corte el acceso, la venta al petróleo a los... ¿Yo de qué vivo? Si yo vivo, mi economía vive del petróleo que le vendo a los Estados Unidos, ¿sí? Es como ponerse una soga al cuello. Claro. Y otro más entusiasta diría, no, es que si Maduro llega a poner la mano, sobre la llave del gas, del petróleo, le cae un misil en la cabeza. El punto es que si esta decisión no fue pensada, y yo creo que sí fue pensada, con todos los escenarios, podríamos que la próxima semana tengamos una situación distinta, que es un Estados Unidos más presionante, que esto es que Estados Unidos se juegue a fondo para desestabilizar a Maduro con sus propios militares, que podría ser, en tanto no ocurra algo que Estados Unidos entienda como una lesión grave y severa a sus intereses, que son dos en este momento, que es el petróleo y sus agentes diplomáticos en Venezuela.